Hola, hola. Sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto, Eddie. ¿Me escuchas? Habla por favor otra vez. Ahí, ¿me escuchas mejor? Sí, ahí está. Perfecto. ¿Cómo me escuchas? Sí, perfecto. Esa es. Listo.
¿Aló? Dos. Y ahí yo estoy hablando. ¿Aló, aló? Ya.
Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los participantes que están acá en el auditorio por acompañarnos y a todas las personas conectadas por participar de este viernes académico interesante. Eh, Diego es externo de optometría, es decir, estudiante de último semestre. Está aquí gracias a que pudimos abrir nuevamente o más bien activar el convenio docente asistencial con la Universidad de La Salle a partir del mes de enero. Todo esto con la doctora Ángela Barona. Ya llevábamos varios años tratando de poder lograr establecer nuevamente y activar el convenio docente asistencial con la Universidad de La Salle. Eh, Esto pues es gratificante para nosotros como institución, así como para los ya casi colegas de optometría de la Universidad de La Salle. Diego ha sido un estudiante destacado durante su carrera y nos ha acompañado aquí a través de estos meses con la rotación en las diferentes unidades, en las diferentes áreas de la institución, como lo son la unidad de optometría, eh, unidad de optometría en la sede principal. Estuvo un tiempo también en la sede de Ciudad Jardín, muy corto. También nos acompañó en el área de ortóptica, baja visión. Estuvo haciendo también apoyo en óptica. Recibió capacitación y entrenamiento en el tema de óptica oftálmica y lentes de contacto. Adicionalmente a eso, también hizo apoyo en el área asistencial y en el área administrativa. Quiero, bueno, agradecer también al doctor Posada y a la jefe Diana, con los cuales pudimos desarrollar y elaborar un plan de trabajo para estos meses, que pues bajo la dirección del doctor Posada hemos venido haciéndole el seguimiento y ha sido de verdad muy bueno, ha sido un gana-gana. eh, y quiero aprovechar también para felicitar a Diego porque realmente gracias por tu compromiso, gracias por tu decencia, por tus ganas de aprender y por tu nobleza. La institución te quiere agradecer y darte este espacio para que nos brindes ese, digamos que ese pequeño aporte de los tantos que has dado con mucho cariño, que es un tema muy importante. Invito a todos los doctores para que reforcemos los conocimientos sobre lentes esclerales, que es algo que necesitamos conocer, saber y trabajar de la mano con los optómetras que tenemos en la institución, los cuales todos son muy capacitados y especializados en este tema. Y nada, y sin más, quiero darle la bienvenida a Diego. Gracias por esta charla y tú sabes que tienes las puertas abiertas y te apreciamos y te admiramos mucho. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la doctora Karen Oyentud por esa presentación. Y también quiero agradecer tanto a la institución, a la Universidad de La Salle, mis compañeros, docentes y cada doctor que estuvo a cargo de mí. Pues para mí es gratificante escuchar esas lindas palabras y proveniendo de la doctora Karen Oyentud, una de las referentes en optometría. Bueno, sin más, vamos a empezar. Antes que empezar, pues quiero dar énfasis que no tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio. No me están pagando, no estoy haciendo promoción de nada, simplemente pues lo vamos a reforzar como de manera general. Listo. Entrando en materia, pues los lentes de contacto y su aplicación se correlaciona mucho con respecto a nivel corneal. ¿Por qué? Porque este lente no va a tener contacto directo con la córnea, entonces digamos que esto nos va a proteger esa superficie corneal. Entonces, principalmente lo que más nos interesa son el tema de córneas irregulares, que esto es lo que más vamos a hablar en esta charla. También hay otras patologías que son a nivel general que pues nos afectan bastante a nivel corneal y más que todo en el tema de ojo seco. Entonces, pues si tenemos una buena lubricación y ya sabemos las dimensiones del lente escleral con respecto al nivel de la córnea, pues va a ser óptimo esa adaptación para cada uno de los pacientes. Por último, pues está el confort. Entonces, pues acá también cabe aclarar el tema de inserción y remoción de los lentes de contacto, pues acá es un poco diferente con respecto a los lentes convencionales.
Listo, en sus características, pues todo esto va a depender con respecto al criterio de cada laboratorio. Los parámetros pues varían con respecto al uno al otro, pero en sí todos se encaminan básicamente a su diseño, que son esféricos, tóricos, multifocales, pero pues ya va dependiendo. La custonomía, pues, son las ápticas a nivel tórico, los cuadrantes específicos que este se tiene que evaluar en los 360 grados a nivel limbal, a nivel escleral. Ya les voy a mostrar un poco más de imágenes y los canales que acá vamos a tocar un poquito más este tema. Los materiales, sí o sí, pues tiene que tener un alto DK y permeabilidad de paso del oxígeno. Bueno, entonces acá en las córneas irregulares se puede ver a varios factores. Está el factor de traumatismos oculares, todo lo que tiene que ver con temas cirugía, más que todo cirugía refractiva, y pues acá el queratocono. Acá aparte de queratocono también quiero hablar un poco más sobre las degeneraciones marginal pelúcida, que es a nivel periférico inferior más que todo. Pero son todos estos temas que nos van afectando la córnea y las irregularidades que se pueden presentar. Bueno, acá primordial son los apoyos diagnósticos a nivel topográfico. Sí o sí, para tener una buena adaptación en un lente escleral, tenemos que tener el topógrafo. Llámese MS39, llámese el Pentacam, llámese Galilei, pues el que tengamos a la mano nos va a servir bastante para mirar esos mapas topográficos, mirar los valores cuantitativos y mirar los valores cualitativos. Adicionalmente, pues acá hay una imagen como de unos lentes oftálmicos. Es bueno que todo paciente con el lente de contacto adaptado tenga también sus lentes oftálmicos. Puede que su agudeza visual sea un poco disminuida, sí, pero eh, va a ampliar un poco más la vida útil del lente escleral. Y aparte, pues los pacientes se van a sentir un poco más cómodos de no estar todos los días quita y ponga lentes de contacto. Aparte hay días que pues los pacientes pueden presentar pues no salir de la casa o no tener actividades eh, externas, sino más bien interiores. Entonces, pues es bueno variar tanto los lentes oftálmicos como los lentes esclerales. Bueno, acá hay anomalías en la interfase de heridas, entonces pues acá tenemos tres imágenes de córnea. Este de acá en la superior derecha, este es parece más que todo como un trasplante de córnea. Entonces, todo esto que está acá señalado es lo que tenemos que evitar con el lente escleral. No tenemos que hacer contacto. Entonces, el lente escleral lo tenemos que evaluar en tres posiciones que ya se los voy a demostrar más adelante, pero lo interesante acá es mirar que si el paciente requiere una mejor adaptación y ven que refractivamente tiene potencial para mejorar, pues lo ideal es no hacer ningún tipo de contacto a nivel corneal, que pues es la zona más comprometida. Estos son los tres tipos de zona de adaptación en los cuales ya le venía diciendo: la zona óptica, zona intermedia y la zona de aterrizaje. La zona óptica, pues es como su nombre lo dice, pues la parte más central en donde vamos a tener donde el paciente va a tener su agudeza visual. Acá en la zona de interfase toca estudiarla muy bien. Acá se alcanza a notar en esta imagen de acá, a nivel limbar, que es como la zona media. Y por último está la zona de aterrizaje, que esta sí hace contacto. Fíjense que acá la fluoresceína tiene el acúmulo, está perfectamente adaptado. Mientras que acá en la esclera es donde más se hace contacto, pero ojo, tenemos que respetar acá la zona, pues el recorrido de los vasos que se van generando. Si hacemos una obstrucción, eso nos va a indicar que pues que no se adaptó correctamente el lente escleral. Bueno, entre los criterios pues está el criterio de los espesores. La regla dice que el espesor de la película lagrimal que está entre el lente y la córnea tiene que ser un tercio al espesor de la córnea. Es decir, si tenemos un espesor de la córnea de 500 micras aproximadamente, pues el espesor de la película lagrimal va a ser 166, 170, 180, por ahí aproximadamente. Este se mide a partir de la evaluación de sección óptica y lo tenemos que evaluar en la zona central de la zona óptica. En toda la zona central, vemos que por cada línea acá tenemos que tener tres espacios. Ahí está perfectamente adaptado el Clarence. Listo, en cuanto a los criterios de adaptación, como a nivel de resumen, el lente escleral puede tener un diámetro de 13 a 18, generalmente es 15,
Pueden haber lentes esclerales un poco más grandes, que pueden ser más de 18 milímetros, pero ya son bastante grandes. Y en ese caso, pues es interesante porque toca tener un poquito más de precaución con la inserción de los músculos extraoculares, porque acá con un lente más de 18 milímetros, pues nos va a generar como, toca tener precaución con los movimientos que pues pueda generar el paciente. Bueno, los de diámetro grandes, pues lo que ya les venía diciendo, pues dejar libre la área de la córnea y pues el espacio entre película y lente de la córnea. Esta reserva pues nos va a favorecer las irregularidades corneales en queratocono, posquirúrgicos, llámese refractiva, queratoplastia. em, y este también nos cumple una función terapéutica, como ya los venía diciendo. Cuando ustedes ven un paciente con ojo seco y un lente blando, pues el lente blando les va a generar mucho más resequedad a nivel ocular. Mientras que acá, por lo contrario, este nos va a cumplir un papel un poco más de lubricación a nivel de entre el lente y pues más los líquidos que se tienen que administrar. Acá también cabe destacar que los líquidos, las soluciones, todo esto pues va a depender también del laboratorio y se recomienda que sean del mismo laboratorio tanto los líquidos o los que el fabricante pues así lo presente. Porque se puede presentar alto nivel de toxicidad si manejamos de un líquido diferente con respecto al que el laboratorio pues recomienda. Bueno, acá también les quería hablar sobre un poco de inserción y remoción de los lentes. Toca tener ambos párpados, el borde del párpado superior y párpado inferior bien abiertos y principalmente que el paciente se le sugiere que mire al frente para insertarlos. Acá está con el dedo, pero también hay unas chupitas como en la oculoplastia cuando se colocan la prótesis, pues igualmente es acá con los lentes esclerales. Listo, en cuanto al diseño, pues tenemos tres aspectos que son fundamentales, que son tres radios. La curva base periférica del limbo y la curva base de periférica de la esclera. Esas son las tres adaptaciones. Si sabemos manejarlas, vamos a tener una buena adaptación. Los principios, pues que no debe tocar la córnea, el limbo del espacio, en el limbo del espacio lagrimal y alinear la periferia con la esclera. Acá tenemos que evaluar todo. Adicionalmente, a nivel escleral tenemos que tener mucha precaución con los pterigios. ¿Por qué? Porque los pterigios nos van a obstruir y no va a adaptarse correctamente el lente escleral con la esclera del paciente, pues porque ya hay un engrosamiento del tejido. Adicionalmente, pues lo que yo les venía diciendo, tener precaución. Esto no puede ser que no puede ser, perdón, acá en esta imagen de acá, pues puede ser que esté bien adaptado, sino también es como muy dependiendo el caso de cómo insertar el lente. Porque si lo insertamos y pues el paciente repentinamente se le cae, no se inserta de manera correcta, pues nos van a generar estos vasos y pueden ser, nos pueden como pseudo blanching, que yo voy a hablar un poco más de eso, pero siempre respetar el recorrido de los vasos. No se pueden obstruir porque no va a ser lo ideal para una buena adaptación. Entonces, fíjense que acá están los vasitos y acá en esta imagen de acá se nota tanto la periferia corneal como el contacto con nivel escleral. Ahora, tenemos que tener precaución tanto con la córnea como con la esclera. ¿Por qué? Porque la córnea y la esclera tienen diferentes curvaturas. Es imposible ver un ojo que sea como una bola de ping-pong, que acá la córnea sea del mismo radio de la esclera. No, eso no pasa. Entonces, pues pueden haber escleras mucho más grandes, más pequeñas. Eso también depende también como del estado refractivo del paciente. ¿Por qué? Porque eso nos puede influir el estado refractivo con el tamaño o sí, el tamaño de los ojos del globo ocular de cada paciente. En cuanto a los criterios, pues estos son criterios que son muy generales y pues como ya les venía diciendo, los parámetros van a corresponder más que todo del laboratorio a los cuales uno sugiere o pide los lentes esclerales. En cuanto a los laboratorios, pues sabemos que están el Keratos, está el laboratorio del doctor Ibáñez, Italent, y cada uno manda diferente tipo de lente y ciertos parámetros diferentes. Entonces, pues lo que tenemos que tener sí o sí son unos lentes de prueba, que estos van a ser fundamentales a la hora de pedir esos lentes definitivos para cada paciente. Entonces, acá les dejo como subrayado que lo más principal va a ser el fluorograma.
El fluorograma es lo más principal para determinar si nos quedó bien o cómo vamos a pedir los siguientes parámetros del lente definitivo de cada paciente. Acá están los tres tipos de zona: la zona de aterrizaje, zona intermedia, la media periferia y la zona óptica. Entonces, tener mucho cuidado en estos tres tipos de zona. Con el fluorograma se puede contrastar muy bien estos tres tipos de zona y determinar cada rango cómo se va manejando. Errores comunes, pues acá son desafíos. Acá vemos que hay una burbuja. Este puede ser que al colocar el lente escleral quedó mal colocado o nos quedó mucha curva base con respecto al lente y entonces pues acá no hay tanto acúmulo de fluoresceína, entonces queda esta burbujita ahí pendiente. El blanching, que es lo que yo les decía, es cuando no se respeta el camino de la venita, entonces acá se obstruye y acá queda en blanco, por eso se llama blanching. Mientras que acá por el contrario va a quedar toda esa zona de irritación a nivel escleral. Lo principal es tener un poco más de experiencia para inserción y remoción de cada lente de contacto. Y por último, pues está el pterygium, que el pterygium nos va a afectar la zona porque esta carnosidad tiene cierta elevación. Entonces, esta cierta elevación nos va a interferir en la adaptación del lente de contacto. No es muy recomendable usarlo porque pues hay ciertos laboratorios que ya han venido manejando, pero ya en un pterygium como de este grado, ya es muy difícil manejarlo. Listo, entonces acá tenemos los lentes esclerales de prueba. Aproximadamente uno tiene que tener las curvas bases más reconocidas, por así decirlo, y ya pues sobre la sobrerefracción determinamos los parámetros para sugerir los lentes de contacto definitivos. La sobrerefracción acá es lo más fundamental, pues yo diría que en la mayoría de lentes el poder del lente va a ser como el último parámetro que se va a sugerir. Tenemos que tener cuidado con la sajita, con el diámetro, con la curva base, pero principalmente uno con una caja de lentes esclerales aproximadamente de 15 a 20 son suficientes para empezar una buena adaptación. Ya pues si tenemos muchísimas curvas bases y tenemos parámetros más específicos, pues mucho mejor a la hora de la adaptación. Principalmente el poder siempre va a ser esférico. Muy rara vez nos va a pedir un poder esferocilíndrico, pero puede pasar. Acá está el ángulo limboescleral. Hay topógrafos, como ya los venía diciendo, esto se maneja con respecto al topógrafo que uno vaya manejando, pero hay algo que no se tiene mucho en cuenta, que es el nivel de la esclera. Pero acá vamos viendo que esta es como una imagen promedio del radio de curvatura de la esclera con respecto a la córnea. Entonces vemos que acá va cambiando diferentemente. ¿Qué va a pasar? Hay pacientes que si sobresalen de este rango, son principalmente pacientes que tienen un astigmatismo muy alto. ¿Por qué? Porque esa cierta curvatura nos va a cambiar dependiendo la zona. Entonces acá lo que yo les decía, el radio de la esclera y el radio de la córnea. Entonces tenemos que tener acá en cuenta la esclera. Pueden haber escleras mucho más anchas o mucho más estrechas, pero, pero jamás vamos a tener una esclera del mismo diámetro de la córnea. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a tener un caso clínico. Entonces, paciente masculino de 24 años asiste a consulta para refracción sin y con cicloplegia. Principalmente, pues este paciente se agendó en optometría 3, o sea, optometría normal, y pues como antecedentes, cirugías previas, tenía anillos y crosslinking en el 2013. Acá yo quiero que pongan atención, principalmente es a la agudeza visual. Acá sin corrección, de lejos, ojo derecho 20/30 más 2 y ojo izquierdo 20/150 menos 1. Vemos que ya, ahorita vamos a ver más adelante a nivel topográfico, pero ya ustedes se van dando como una idea. Las queratometrías. Vemos estas queratometrías. Acá me quedó mal en la presentación, es 48/62. Vemos que es bastante curvo este ojo izquierdo, el derecho también, pero... Y también, si ustedes son observadores, vamos a ver acá los ejes. Entonces tenemos a nivel de refracción ojo derecho más 2,25 con menos 3,50 a 15. Y el ojo izquierdo más 2 con menos 4,50 a 160. Acá es cuando uno ya empieza a dudar y como indagar. Y ya nos podemos dar una idea si este paciente puede ser apto para lentes esclerales. ¿Por qué? Porque en el subjetivo nos pidió una cosa totalmente diferente. Piensa que nos cambia un eje a 15, nos lo pide a 60.
Acá un eje a 160 no lo pide a 105. Entonces acá de una cicloplegia. Acá, esto es en el mismo día, el 24 de octubre del 2017. Acá ya es con cicloplegia, como lo dice acá el protocolo tropicamida más ciclopentolato. Ojo derecho nos sigue dando un poco más positivo, pero muy, muy similar, por no decir que casi igual que en la refracción sin cicloplegia, con los mismos ejes. Pero en el subjetivo nos sigue pidiendo lo mismo, un eje a 15 y un eje a 160. Entonces, la mejor visión corregida, ojo derecho 20-20 menos 2, ojo izquierdo un 20-100. Acá es donde tienen que tener mucho cuidado porque un 20-100. Coloquen el pinhole. Si ven que el pinhole mejora, este paciente es potencial de que nos mejore a nivel refractivo. Nos mejoró un 20-40. Acá ya tenemos, esto es clave para ya tener en cuenta al paciente para una posible adaptación del lente escleral. Entonces, como conducta, se prescriben los lentes oftálmicos, se cita para valoración en optometría especial. Acá es principalmente tener el tiempo de disposición, tanto como examinador como el paciente, porque estas son citas largas, no es una cita normal de que viene por sus lentes oftálmicos, viene por un lente blando, no, sino que acá tenemos que evaluar muy detalladamente todo. Entonces, estamos hablando de consultas de más de 2 horas, todo depende, pero acá en lente escleral vamos a tener bastante tiempo para consulta y se solicita la topografía corneal en ambos ojos. Ah, listo, acá tenemos el ojo derecho. Entonces, pues ya se pueden ver que acá efectivamente tenemos un cono. Vemos la cinta, el índice de probabilidad de queratocono. Entonces, acá ya tenemos cierto tipo de análisis. Acá que nos interesa a nosotros, valores cuantitativos, cualitativos. En los cualitativos, pues nos vamos a ver más que todo en la zona donde está más que todo afectado el cono. Y pues en esto se determina un poco más detallado a nivel anterior que a nivel posterior, porque el lente es donde no tenemos que hacer en la zona en el nivel de la córnea. Tenemos que mirar muy detalladamente estos valores y sobre todo los ejes. Vamos a ver si el eje que es a 13, como lo veníamos manejando o como el paciente venía sugiriendo, cuando hay valores así, aparte de tener la cicloplegia, tenemos que tener mucha precaución ahí. Índice de probabilidad y acá tenemos el ojo izquierdo, que este es el que está mayor afectado. Veíamos que teníamos un 20-100. Con el pinhole nos mejoró un 20-40 con su mejor corrección. Entonces, este paciente en este caso tuvo bastantes valoraciones porque uno es para principalmente la prueba, después para solicitar la prueba, después cómo le fue con el lente, entonces son bastantes. Y es un caso que, si ustedes son observadores, pues desde el 2017 que se lleva manejando el paciente. Listo. Entonces ya estamos en el 23 de agosto del 2022 y pues el paciente ya con los lentes puestos 3 horas y media, evaluamos agudeza visual con el lente de contacto puesto 20-20 ojo derecho, 20-25 ojo izquierdo. Ya hay una buena adaptación y ya hay como cierta correlación con lo que yo venía manejando. El ojo izquierdo, acá es donde yo les llamo bastante la atención, un 20-25 menos 2. Pasar de un 20-150 a un 20-25 es bastante ganancia. La sobrerefracción efectivamente nos quedó neutro. Entonces, se piden los lentes esclerales, estos son los diámetros. Tenemos que tener en cuenta los parámetros, diámetros, curva base, poder, sagita y la periferia. En la periferia ya vamos a ver un poquito más de imágenes, pero la periferia es fundamental para la adaptación. Entonces vemos que acá efectivamente pues ya tenía los anillos, acá vemos las 3 zonas, acá ya se le secó un poquito más la fluoresceína, pero acá se evidencia la zona óptica, la zona limbar y por último la zona de aterrizaje o zona escleral. Mm, sí, acá ya estamos en abril del 2024, se hizo el control y pues ya nada más es como detallar como lo que viene manejando en el lente. Acá se evalúa más que todo cómo pues adaptación del lente, todo esto en lámpara de hendidura, sección óptica, manejamos todo a nivel de lámpara de hendidura, más que todo el nivel del lente, porque ya pues refractivamente sabemos que el paciente nos logró la agudeza visual que pues esperábamos. Entonces,
Tenemos que revisar bien el clearance, la zona limbar y la zona de aterrizaje en los 360 grados. Entonces acá vemos que el clearance está bien. Acá se ve mucho mejor. Y le pedimos al paciente mirar en todas las posiciones de mirada para evaluar a zona escleral. Obvio se ve un poquito más irritado, pues porque el lente está recién puesto. Acá también en esta zona de evaluación tenemos que evaluar muy bien es el push up, que es mirar al paciente y mover levemente con el índice el lente y que no haya tanto movimiento para saber que está bien adaptado el lente escleral. Y acá tenemos el ojo izquierdo. La topografía posterior, esta viene siendo de agosto del 2024 si no estoy mal. Entonces, fíjense que ya eh, tomándole seguimiento a nivel topográfico de la córnea del paciente, está bastante estable, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo. Es lo que logramos, disminuir ese crecimiento de queratocono en ambos ojos, principalmente este ojo izquierdo, que es el que mayor afectado estaba, que tenía mayor compromiso. Si lo comparamos con respecto al del 2018, sigue estable. Y ya, eso era todo. No sé si tengan preguntas. Y pues principalmente darle gracias a todos, a mi abuelita, que pues el nombre por el que soy es gracias a ella. Y ya, agradecer a la clínica, a los doctores, a ustedes por su atención. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, al doctor, doctor. Bueno, básicamente resaltar y concluir que los lentes esclerales nos llevan a mejorar la calidad de vida del paciente. Como ustedes pudieron observar, por ejemplo, en el caso clínico, donde un paciente de 24 años, eh, en esa de sus estudiantes universitarios, suponemos, pues, estudiantes universitarios, que requiere de la máxima calidad visual, pues obviamente va a tener mayor demanda visual. Y ya con el manejo oftalmológico, por ejemplo, con los anillos, los líquidos, estamos observando que hay una estabilidad y el médico oftalmólogo le manda que entre a su adaptación general porque logra el potencial visual que se dieron cuenta en el ojo derecho del 2020 y en el ojo izquierdo del 2025, efectivamente, a pesar de la, digamos, de la gran irregularidad. Entonces, ese es el mensaje final. Podemos mejorar la calidad de vida del paciente y con este tipo de dispositivos médicos. Y otra cosa importante es que no se conforme. Por ejemplo, este caso de interactividad, pero también hay otros casos, por ejemplo, trasplantes de forma, donde queremos preservar esa forma. Es diferente donde toca la forma, se va a quedar todo el tiempo en movimiento. ¿Sí? Como dijo el doctor Diego, a nivel terapéutico es maravilloso. Digamos que dentro de haciendo una revisión general, a nivel terapéutico es más importante lo manejo, pero tengan en cuenta mucho porque nos va a ayudar mucho, además de que podemos colocar los elementos dentro del lente y puede asegurar que la captura derecha es también importante tenerlo en cuenta. Es un proceso la adaptación toma y aquí tiempo, 30 minutos, ¿no? Hay que hacer prueba, hay que hacer seguimiento, hay que hacer a veces vamos de tiempo y de experiencia que le pueden hallar aquí en la clínica de
Si tienen alguna duda en cuanto a cómo se debe ver, si ustedes delegan varias realidades de ciencia, les invito a que revisen los videos tutoriales de cómo se deben empezar y remover los lentes, porque tienen una forma particular. Que es algo que ustedes lo van a poder observar en los tutoriales cuando hacen sus rotaciones con fría, pero sí es importante participar. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, muchas gracias. Yo te agradecemos por este tiempo y en nombre de la dirección de queremos felicitar porque se van a lograr. Te deseamos éxitos y todos el doctor. Buenos días, gracias, doctora Karen. No, creo que tú has dicho todo. Felicitar a Diego por este trabajo tan bueno que hizo durante su rotación aquí en la Clínica de Oftalmología de Cali. Desearte la mejor de las suertes, darte las gracias y decirte pues que las puertas están abiertas y que este camino es muy largo y que pronto nos volveremos a ver. Bienvenido por acá cada vez que lo requieras, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias por todo.